Alguien dejó esto en mi puerta anoche. No sé quién fue, pero el perro que nunca ladró salvó a su dueño. Aquella noche, el aire estaba cargado de una humedad que presagiaba tormenta, aunque las nubes aún no habían decidido reunirse del todo. La luna, perezosa, lanzaba su pálida luz sobre las calles desiertas de la Ciudad de México, dándole un brillo espectral a esa colonia obrera que alguna vez fue vibrante. Era una noche tranquila en Ciudad de México, en una colonia obrera que empezaba a desmoronarse. El reloj marcaba la 1 de la mañana cuando un joven, solitario en su hogar, escuchó un golpe en el callejón detrás de su casa. Pensó que era un ruido común en la ciudad, hasta que su perro, un viejo beagle llamado Cecil, reaccionó de manera insólita, se levantó del regazo del joven con una energía que no había mostrado en años. El joven, que había estado absorto en un libro, se sobresaltó cuando Cecil, que yacía cómodamente dormido a sus pies, se puso de pie de un salto. El beagle solía ser un sereno compañero, un ser que rara vez mostraba signos de agitación. El joven, acostumbrado a la calma nocturna de su mascota, sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la repentina alerta en los ojos de su perro. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y expectante. El beagle, por lo general apacible y silencioso, corrió hacia la puerta del sótano con una furia inusitada. La madera de esa puerta, casi en desuso, era lo único que separaba al joven de lo que parecía ser un intruso obstinado. En barrios como ese, si alguien no se desiste al encontrar la puerta cerrada, sus intenciones rara vez son buenas. El joven, sintiendo un nudo formarse en su estómago, se levantó con cuidado, tratando de no hacer ruido. Con cada paso que daba hacia la puerta del sótano, podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, un ritmo apresurado que competía con el silencio de la noche. Cecil, mientras tanto, se plantó firme frente a la puerta, sus orejas erguidas y su cuerpo tenso como un resorte a punto de saltar. El joven se detuvo a un par de metros de la puerta, su mirada fija en el beagle. No había manera de saber qué había del otro lado, pero la reacción de Cecil bastaba para advertirle que no era nada bueno. El aire se sentía más frío, y el joven se estremeció, no tanto por la temperatura, sino por la creciente sensación de peligro que lo envolvía. Lo que encontramos a la mañana siguiente fue inquietante, relató el hermano mayor del joven. Al abrir la puerta del sótano, ésta se desplomó. Quedaba claro que con un empujón más, ese sujeto habría ingresado. Pero el ladrido de Cecil, un sonido que nunca habíamos escuchado, fue suficiente para ahuyentar al desconocido. El hermano mayor, un hombre robusto con un aire de autoridad serena, recordaba claramente el momento. Aún podía ver la expresión en el rostro de su hermano menor, una mezcla de alivio y desconcierto. Las bisagras de la puerta chirriaron en protesta cuando intentó abrirla, y al hacerlo, la puerta, debilitada por el tiempo y los elementos, se vino abajo con un estrépito que resonó por toda la casa. El silencio que siguió fue abrumador. Los hermanos se miraron por un instante, sus ojos reflejando la misma pregunta muda: ¿quién había estado allí y por qué? El hermano mayor se agachó para examinar las marcas en el marco de la puerta, señales inequívocas de que alguien había intentado forzarla. Era un recordatorio inquietante de cuán cerca habían estado del peligro. Y aquí es donde se pone interesante. El joven, paralizado por el episodio, decidió no llamar a la policía, prefiriendo pasar el resto de la noche en vela con un bate de madera en la mano. Al amanecer, la evidencia de lo que pudo haber sido aún resonaba en su mente. Un hombre había estado a punto de irrumpir en su hogar, pero un acto casi sobrenatural de su perro lo había impedido. Durante esas horas interminables, el joven se sentó en la oscuridad de su sala de estar, el bate de madera apoyado contra su pierna, mientras Cecil descansaba a su lado,
aparentemente tranquilo después de su heroico acto. El joven podía escuchar los sonidos de la noche, el lejano murmullo del tráfico, el ocasional maullido de un gato callejero, el susurro del viento a través de las ramas de los árboles fuera de su ventana. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Por qué no había llamado a la policía? Quizás porque la idea de enfrentar la realidad de lo que había ocurrido era demasiado aterradora. O tal vez había sido el instinto de proteger su hogar, de no querer que extraños entraran a su santuario. Años después, cuando el tiempo le cobró la vida al viejo Cecil, el joven, ya adulto, se despidió de su amigo canino agradeciéndole por ese acto heroico. Gracias, amigo, dijo, convencido de que su existencia estaba ligada a ese instante crucial. El día en que Cecil partió, fue uno de cielos grises y llovizna constante, como si el mundo compartiera su tristeza. El joven, ahora un hombre hecho y derecho, se arrodilló junto a la tumba de su leal compañero, su corazón pesado con la pérdida. Gracias, amigo, susurró con voz quebrada, sus dedos acariciando el suelo donde yacía su amigo. Recordaba cada detalle de aquella noche como si hubiera ocurrido ayer. El miedo, la tensión, el alivio al saber que el peligro había pasado, todo ello seguía vívido en su memoria. Cecil había sido más que un perro, había sido un guardián, un protector silencioso cuyo acto de valentía había salvado su vida y cambiado su destino para siempre. Si la luz de tu cuarto parpadeó mientras escuchabas esto, no fuiste el único que lo notó.